Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Viaje en Zapatillas. Esta noche vamos a aprender y vamos a escuchar sobre testamento vital o voluntades anticipadas. Gise. Así es, un tema interesantísimo que no se lo pueden perder y así nos presentamos. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Explorar las voluntades anticipadas es fundamental para que en un momento determinado de nuestra vida se valoren todas nuestras creencias, nuestros deseos, y para eso vamos a estar compartiendo una charla hermosísima con una gran colega, compañera y especialista en lo que es voluntades anticipadas. Así que es un gran orgullo para mí poder compartir este rato con Ruth Mogollón. Ruth, bienvenidas a Viaje en Zapatillas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias, Jackie, a ti y al programa por contar conmigo y darle voz a algo tan especial que puede estar tan lleno de amor. Es un tema que por ahí no se escucha mucho, pero que es apasionante. Cuando uno empieza a abrir puertas, se va encontrando con más y más puertas, hasta portones, te diría yo, de sorpresa y de gratitud, ¿no? Pero me gustaría primero que empecemos contando un poquito el origen de toda esta historia tuya, porque ¿qué fue lo que originó que hoy te especialices en lo que es documentos de voluntades anticipadas? Pues mira, Jackie, justo detrás del teléfono móvil en el que estoy hablándote, tengo una foto con mi padre, que fue quien le dio origen a todo este proyecto y a la iniciativa de hacer entender a las personas o tratar de llevar el mensaje a las personas de lo que significa el documento de voluntades anticipadas que otras personas conocen como testamento vital. Papá murió padeciendo Alzheimer, un hombre que había estudiado carreras, maestrías, posgrados, doctorados, que hablaba 5 idiomas de forma autodidacta y murió sin recordar absolutamente nada de nada de nada. Tuve el privilegio de que me regalara el momento de su muerte. Fue durísimo, durísimo, durísimo. Por mucho que yo hoy lo sienta un privilegio, en ese momento no entendía porque teníamos que transitar juntos esa situación. Hoy, 6 años después, por supuesto que lo entiendo, lo honro y lo agradezco. Verle morir a él así despertó algo en mí muy importante y era cuidarme y aprender a cuidar. Cuando van pasando todas estas cosas, uno tiene que comenzar a hablar sobre la finitud, y vos no solamente que lo hablás, sino que lo escribiste, publicaste un libro que ahora también vamos a compartir. Y cuando escribís sobre esta finitud, ¿qué tenías en mente? ¿A quién estaba dirigido? Pues mira, cuando yo escribí el libro lo escribí para mí, creo que fue mi proceso, el primero fue mi proceso de duelo. Fue realmente vivir el duelo con cada letra, porque estaba relatando mi experiencia a su lado mientras él se iba apartando de su realidad. Y era adentrarme en el mundo
que posiblemente vayamos a recorrer, bueno, posiblemente, perdón, que vamos a recorrer todos inevitablemente y es el proceso de final de vida. Y luego darme cuenta de que hay diferentes maneras de llegar a ese proceso de final de vida y, y se me ponían los pelos de punta. Todavía hoy, habiéndolo escrito, habiendo acompañado, teniendo muchísima conciencia de que algún día voy a morir, de vez en cuando los pelos se me siguen poniendo de punta viendo cómo mueren las personas. Y qué importante es que podamos contar con una especie de guía o GPS o como quiera uno llamarlo, ¿no? Para poder hacer más ágil, más humano y más compasivo ese momento. Sobre todo más compasivo, porque realmente yo los tiempos, bueno, vamos a hablar de temas muy importantes, ¿no? Pero independientemente del tiempo, que sea algo que yo pueda vivir, entender, decidir, compartir, honrar, cuando vaya a ser yo misma la que vaya a transitar ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que yo quiero vivir mi muerte con la alegría de haber vivido, pues qué bonito haber podido tomar decisiones que me permitan llevarlo a cabo de esa manera. Y eso es justamente el legado que yo quiero dejar en las personas, que podemos perder el miedo a vivir, sabiendo que algún día vamos a morir, y que hayamos tomado suficientes decisiones para que quienes nos hayan sobrevivido también puedan comenzar una vida después de nuestra muerte agradable, amable y bonita. Ahora, ¿cómo se hace para llevar un acto de amor a un papel cuando generalmente todo lo que tiene que ver con los papeles se cataloga como burocrático y frío, ¿no? Acá estamos llevando amor y calidez a una página de papel que es la que nos va a representar en el momento que sea necesario y justo. Pues mira, debería ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque si lo haces siendo consciente de quién eres, de cómo estás viviendo en vida, tu experiencia en general, pues tendríamos que hacerlo de una forma súper práctica. O sea, vamos a quitar... Es igual, yo en este momento trato de hacerlo práctico porque para la gente pensar en su final de vida es tenebroso, es doloroso, es triste. Muchos de nosotros tenemos un seguro de decesos, un seguro para que cuando nos muramos Sí. nos entierren, nos incineren, y eso lo hacemos y parece que es un trámite vital. Pues si hiciésemos esto de la misma manera, le quitaríamos ese peso, ese dolor, esa tristeza, y lo haríamos pensando en nosotros y en facilitarle la vida a quienes se quedan. Si nosotros en un momento dado perdemos esta condición mental para tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, hacerlo desde el amor, pero igualmente desde la practicidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando tomamos un seguro para un auto, por ejemplo, no lo tomamos pensando, tomo el seguro, salgo de casa, cojo el auto y me estrello. No, pero sí pensamos, si llegamos a tener alguna situación con el auto, estamos resguardados. La situación va a tener una solución práctica para que nosotros no tengamos problemas mayores. Pues esto es exactamente igual. Evidentemente, si le metemos la emocionalidad de que en ese momento puede que nosotros hayamos perdido la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, pues se puede hacer pesado. Pero es que eso sucede todos los días. En algún momento yo tomé la decisión de preguntarle a las personas, ¿qué sucedería si hoy sales a la calle y por una situación súbita, la que sea, quedases en coma? Y cuando el silencio se hace y no tienes respuesta, es ahí donde debes empezar a pensar, tengo que tomar decisiones, porque estoy dejando a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, sin herramientas para saber qué hubiese querido yo en esa situación. Pero me parece que acá también hay un folclore, o por lo menos que pasa a los que trabajamos muy de cerca con lo que es muerte, procesos de muerte o acompañamiento de últimos días, y que tiene que ver con ese folclore de que si hablo de eso es mala suerte, si lo toco seguro que me va a tocar, entonces yo a ese tema lo esquivo. Y me parece que eso es lo que se contrapone, ¿no?, a esa situación, ¿o no? A ver, tanto eso como el hecho de que, me lo han dicho muchas personas, incluso personas muy cercanas, si yo ya estoy en esa situación, ¿qué más me da lo que hagan conmigo? Y a mí se me ponen los pelos de punta, Jackie, porque realmente
cuando yo escribí el segundo libro, Mi dignidad hasta el final, lo que me di cuenta cuando yo le preguntaba a las personas qué es dignidad para ti, para cada persona esa palabra tiene un significado que tiene que ver con su biografía. Por lo tanto, yo puedo tomar decisiones basándome en mis criterios y en lo que para mí es dignidad, y posiblemente para la otra persona estaré llevándome por delante todos sus límites. Por lo tanto, tenemos que extraer todas esas decisiones del folclore y de la fatalidad y hacerlo algo real. Ahora me Algo real. imagino, Por eso, me imagino también que, en tu caso que te dedicas específicamente a esto, que también es un desgaste energético importante tener que generar un ambiente, acompañar, porque ¿cuánto tiempo lleva redactar un documento? ¿Cuántos encuentros son con la persona? ¿De qué manera se lleva adelante? si la persona ya viene con conciencia del asunto, pueden ser 3 sesiones de 2 horas. Wow, Si la persona está adentrándose en ello, puede ser hasta el doble. Pero es claro, que muchas personas tardan hasta 1 año en terminar de redactarlo. claro. Sí, sí, es impresionante. Y más allá de eso, ¿cómo quedás vos energéticamente, no? Me imagino que tendrás algunas técnicas de relajación, meditación, ¿haces algo como para compensar? Porque la energía que se mueve es mucha. A ver, esto va a sonar extraño, pero lo disfruto tanto, Jackie, que mi energía se pone al servicio y se recarga con esa persona que toma decisiones sobre su vida. Entonces, cuando una persona a mí me dice quiero hacerlo, ya mi energía sube tanto que cuando llega a hacerlo, yo estoy recargada totalmente. Claro. Y cuando se va, pues ha habido de ambas partes, ha habido lágrimas, ha habido risas, ha habido momentos muy especiales y he aprendido mucho de otra persona en otras circunstancias. Pero sí, evidentemente, el parar, el respirar, el darnos la oportunidad de sentir, de llorar, y después hacer ejercicio, saltar, celebrar, honrar que hay personas que cada vez más personas tienen conciencia del bien que se hacen y que hacen tomando decisiones anticipadas. ¿Tuviste la posibilidad ya o no? Quizás solamente hasta ahora redactaste los documentos, pero ¿tuviste la posibilidad de acompañar a alguna familia ante la pérdida de una persona que haya podido redactar ya su documento? Sí, y es precioso porque es rendirse, sobre todo que hay un apartado dentro de esta redacción que no es solamente el redactar, sino el comunicar, el poner en conocimiento de los familiares todo lo que dice ahí. Por lo tanto, cuando llega ese momento, es sencillamente rendirse, respetar y amar. Ahí sí que Claro. es amor al 100%. Y hay un No trabajo, dejamos de ser nosotros protagonistas para que el protagonista sea realmente quien lo es, y quien ha escrito, quien ha redactado me ese imagino documento. un trabajo conjunto, ¿no? Porque estamos hablando de la familia, el centro médico en el caso de que estén internados. Es como que a veces una situación sucede en una casa donde está todo preparado y demás, pero a veces sucede en un centro de salud y no sabemos si todos los centros, clínicas, sanatorios, hospitales están preparados para recibir esto, saber de que existe, darle la derecha, darle legalidad, o sea, aceptar que esto es así. Eso me parece que es un condimento extra en el que todavía diríamos los argentinos estamos remando en dulce de leche. Totalmente de acuerdo. Y te digo que cuando yo comencé, cuando estábamos estudiando juntas y yo empecé a involucrarme en el tema del testamento vital, lo primero que hice fue recorrer los 32 centros de atención primaria de mi zona y ninguno sabía a quién remitirme para hacer el documento. Entonces, si ellos mismos, y es legal en España tener este documento redactado y formalizado ante las entidades de salud, y ninguno lo conocía, pues imagínate si llegas con ello, tampoco saben qué hacer. Claro. Y te puedo decir que esto lo hice hace 5 años y no sé si a fecha de hoy ha habido algún cambio. Ruth, más allá de, y ya me están haciendo señas que tengo que redondear, no sé, me quedan muchas cosas
pendientes, pero me voy a apurar en algunas. Dejar en claro que se pueden revocar, ¿no? Las cosas se pueden cambiar. Uno lo que deja escrito en su documento, si cambia de opinión, lo puede hacer. Mientras tengamos facultades, nuestras facultades mentales al 100%, solo nuestra voz será la que dé instrucciones. El documento de voluntades anticipadas solo se activa en caso de que nosotros, en primera persona, hayamos perdido la voluntad de tomar nuestras propias decisiones. Bien. Y durante el tiempo en que tengamos voluntad, si nuestras circunstancias cambian y queremos cambiar algo de lo que dice el documento, lo podemos hacer, tal como tú has dicho. ¿Y quién lo recibe ese documento? ¿Se lo dejamos a una persona de confianza? ¿Se deja como una especie de jerarquía? Primero 1, 2 o 3, por si esa persona no puede o le pasa algo. ¿Quién es el encargado de ejecutarlo? Correcto. Dentro del documento de voluntades oficiales español hay un representante. En el documento que yo formalicé hay 3, justamente por lo que tú estás comentando. ¿Quién dice que el primero no fallece antes que tú? Entonces te quedas a expensas de la vida. 2, 3, porque pueden suceder diversas situaciones. Para mí la más importante es que el primer representante en ese momento, aunque haya dicho que sea representante, se encuentre tan vulnerable que sea incapaz de hacer valer el documento y se tenga que apoyar en alguien más. Si tienes a alguien más, siempre te vas a sentir sostenido en ese momento. Porque el documento de voluntades anticipadas tú lo redactas lo mejor posible, pero si luego para el servicio médico hay algo que tenga alguna laguna, le van a preguntar a tu representante. Por lo tanto, si en ese momento tienes a alguien más que sostenga al representante, va a ser más sencilla la labor de llevar a cabo esto. Por lo tanto, sí, alguien tiene que tener copia del documento. También es muy importante que de pronto un día se te ocurre alguna cosa y quieres añadirlo pero no lo has formalizado, lo escribes a mano, pones tu fecha, la fecha y tu rúbrica, tu firma, lo adjuntas a ese documento y se van a tener en cuenta las últimas voluntades que estén fechadas y firmadas por ti. O sea, muchas veces, o por ejemplo en España, no necesita estar formalizado ante la ley, pero si tu persona responsable lo tiene y lo puede enseñar, también será legal y vinculante. Bien, 2 cositas para agregar solamente y ya te estamos despidiendo. Una, los que vivimos en Argentina podemos entrar a la página de Asociación Civil El Faro. Ahí hay una opción totalmente gratuita que la gente puede descargar y redactar y empezar a leer sobre estos temas. Y el segundo punto, Ruth, si querés contarnos en 15 segundos sobre tu libro, dónde se puede conseguir y demás. Sencillo, pueden entrar a mi página ruthmogollon.com, a mi página web, y van a encontrar ahí todos mis servicios y por supuesto los 2 libros. Y para mí será un placer atender las consultas directamente de los interesados en llevar a cabo este procedimiento. Hasta acá entonces llegamos con este encuentro. Ruth, un millón de gracias. Ya esperamos tenerte pronto en vivo. Así que, bueno, es eso, digamos, rezamos para que puedas venir a Argentina, para que podamos compartir un buen momento y poder hablar de estas cosas en vivo y en directo, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo. Nosotros llegamos al final de este espacio, vamos a ir a una pausa y también vamos a escuchar a la gente de Blatter y Asociados que como cada semana confían Viaje en Zapatillas, nos acompañan y bueno, y abren y ponen todo su conocimiento a la luz de todos ustedes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viaje en Zapatillas. Estuvimos haciendo un balance de todo lo que vimos en el transcurso de los programas y una de las cosas que nos quedan pendientes por poder ver son cuando hablamos de directivas anticipadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
Básicamente, como venimos hablando mucho de los bienes y demás, también tenemos que tener presente que podemos determinar diferentes directivas para el día de mañana, cuando quizás tengamos alguna enfermedad que nos pida decidir por nuestros propios medios. Todas estas cuestiones podemos dejarlas determinadas previamente, escritas, y que se respete nuestra voluntad en cuanto a lo que queremos y lo que no queremos. Estos son lo que se llaman autos de autoprotección. Es decir, respecto a los bienes, nosotros podemos determinar cuáles son los bienes que se van a ir vendiendo en caso de que necesitemos para costear nuestro tratamiento. Eso lo podemos dejar plasmado anticipadamente. Así como también otra forma que tenemos es en cuanto a qué tipo de tratamientos queremos recibir. Es decir, elegir el médico que nos va a tratar, qué tratamientos queremos y no queremos recibir. Sabemos bien que en estos casos tenemos una serie de tratamientos que prolongan artificialmente nuestra vida y somos plenamente capaces, cuando podamos, de decidir si queremos contar con esto o no. Como decía Romina, estos autos de autoprotección son como una forma de anticiparse al futuro. Para esto, y como venimos hablando siempre que queramos tomar una decisión que tenga implicancias de aquí en adelante o a futuro, lo que tenemos que hacer es estar asesorados. De una forma legal, pero también de una forma personal. Lo que hacemos nosotros es acompañarlos en cada momento y tener una respuesta adecuada a cada situación. Por eso siempre les decimos que se acerquen a consultar, ya sea en las redes del programa como también en las redes del estudio, para saber qué se puede hacer y qué no ante estos casos. Así que, como siempre, les agradecemos el espacio y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente de Blatter y Asociados, que como cada semana nos está acompañando en este viaje en zapatillas. Y ahora vamos a seguir hablando de este tema sumamente interesante, y por ahí nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la tanatopraxia, la tanatoestética? ¿Está relacionado con este tema? Giselle, vos que sos la que sabe acá, ¿qué nos podés contar? En realidad sí. A ver, nos enseñan toda la vida a planificar la carrera, nuestros viajes, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, pero nunca nos enseñan a planificar el final. Y no solo desde la tanatopraxia, sino que generalmente diluimos todo eso entre un diagnóstico y las sábanas de un hospital, las de casa, las de estar en esa enfermedad, pero nadie nos dice realmente que tenemos la elección y la opción de poder elegir qué hacemos, no solo en el final de nuestra vida con un diagnóstico, sino también con nuestro cuerpo. Cómo queremos que se conserve, si queremos que se conserve, si no. Exacto. Son cosas que no estamos acostumbrados a decidir, pero le dan un marco completamente diferente a la muerte cuando tenemos la posibilidad de poder decidir qué es lo que queremos con respecto a nosotros, no solo en el transcurso del final, sino después también. ¿Cómo se lleva a la práctica todo esto? O sea, tiene que ver con que si yo decido, por ejemplo, velar a cajón cerrado porque el cuerpo había transitado una grave enfermedad y físicamente no era la persona que uno conoció, la tanatopraxia tiene esa posibilidad de devolverle esa dignidad al cuerpo, ¿no? De ayudar, pero muchas veces la familia no tiene la fuerza para velar con el cajón abierto y que todos vayan y vean. Depende mucho de lo que quiera la familia, como hablamos siempre, y de lo que quiera la persona. Okay. La tanatopraxia tiene la forma de hacer que la persona parezca en paz, parezca dormida y que la imagen final sea diferente. Pero no todo el mundo lo quiere, e incluso no todo el mundo quiere que lo vean, a lo mejor, al final de una enfermedad. Es verdad, hay gente que pide directamente ser velado a cajón cerrado. O ser velado solamente con las personas más íntimas y que los demás se despidan de una manera un poco más espiritual. Exacto. Otro tipo de rituales. Me parece muy interesante que la gente esté informada de todas estas situaciones o posibilidades, porque por ahí lo que suele pasar es que, como no hablamos de estos temas, no sabemos que quizás hay mucha gente que no se anima a ser velada porque no quiere mostrarse cómo terminó su vida física. Y bueno, la gente tiene que saber que está a merced de la gente, que tiene que pedirlo en la sala funeraria, que muchas veces no lo ofrecen muchos por desconocimiento, otros porque no lo tienen, pero que hoy por hoy todo este servicio se puede tercerizar y en este caso vos te encargás de hacerlo, por ejemplo. Sí, yo lo hago.
y muchas veces lo que más espera uno es llevarse una imagen que quede garantizada que la persona está bien decirlo de alguna manera, Sí, una sí. imagen que uno pueda Digna. llevarse en el recuerdo, que sea digno, que no sea ese recuerdo de la última vez que lo vi, no se parecía a la persona, se notaba la enfermedad, Sí, uno como ese que se deterioro, lleva- claro. que es lo que generalmente sucede. No en te este quedás con la momento- enfermedad que transitó, sino No, con sino la con última imagen la última de... imagen, exacto. Claro. Y lo que generalmente sucede es que no solo que no los preparan, sino que la familia tampoco se anima a pedirlo. Y en las cocherías muchas veces lo que no se animan por miedo al dolor de la familia o cómo se lo toma es, por ejemplo, a pedir una foto Claro. y poder que se Llevar- parezca mucho más a la persona y llevar esa imagen al último recuerdo que uno tiene. Exacto. Ya estamos terminando y estamos cerrando, pero también me parece importante poder resaltar que a veces hay cuerpos que tienen que ser trasladados de un Sí. país a otro y demás. Cuando son trasladados es importante que se haga el tratamiento de tanatopraxia por el deterioro que puede tener. Un tratamiento empieza a descomponerse muy rápido y el trasladarlo de un lado a otro implica que pueda haber muchísimos accidentes, no con el cuerpo, pero sí en el traslado, Claro. pérdidas de líquido, pérdidas de Exacto. olores, Exacto. que se pueden evitar y el cuerpo llega como debería llegar en todos lados. Es una cuestión legal también. Bien. ¿Sabes qué me gusta de todo esto? Que le podemos dar luz a la tanatopraxia y a la tanatoestética, que normalmente, como la tanatología misma, son profesiones que son, a ver, no sé si dejadas de lado, pero quizás poco conocidas. Y cuando uno habla de la tanatopraxia, lo tiene asociado solamente a una sola cosa. Y Sí. la verdad que conocer esto hace que la gente que esté redactando su testamento vital o sus voluntades anticipadas, todas estas cosas puedan quedar explícitas, claras y demás. Así es. Llegamos al final del programa de hoy. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la próxima. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart.